mucho gusto oír los testimonios de las hermanas que pasaron. Sí, yo puedo entender el miedo, tal vez hasta el terror que ellos pudieron tener cuando se dieron cuenta que iba a ser estas fechas donde iban a dar a luz, especialmente Esther, hermanos, que era cuando el tiempo estaba más complicado. Estuvimos en oración por cada uno de ellos, porque sabemos, hermanos, que iba a ser muy difícil. Y mire, gracias a Dios, aquí están ellas con sus hijos. Sí, gracias al Señor que Dios les ha guardado de una manera bien especial. Hermanos, no nos queda más que bendecir al Señor, darle gracias. Dije darle gracias. Él ha sido bueno, hermanos, misericordioso con nosotros. No sabemos por qué. ¿Por qué es que hay gente que se fue, que a lo mejor no se tenía que haber ido? Según nuestro propio criterio, no lo sabemos. Obviamente no es porque seamos mejores personas que los que se fueron. Algún motivo, algún propósito debe tener Dios con cada uno de los que aquí estamos, hermanos. Seguramente Él tiene como propósito terminar su obra, su proyecto en nuestras vidas. Si nosotros se lo permitimos, hermanos, Él lo hará. Él va a concluir. Pablo dijo que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Todavía falta mucho, hermanos. Así que prestémonos en las manos del Señor. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie y que vaya conmigo a la palabra de Dios y la abra en el Salmo 139. Estaremos leyendo, hermanos, el versículo 23 y el versículo 24 del libro de Salmos, capítulo 139. Gloria a Dios. ¿Cómo les fue en sus fiestas familiares, hermanos? Digan bien. Bueno, los que les fue bien, ¿cómo les fue en sus fiestas? ¿Cómo les fue con el recalentado? ¿Todavía hay o ya no hay? ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oremos a Dios. Padre celestial, estamos delante de tu divina presencia, tu presencia que lo llena todo. Delante de ti, Señor, que conoces lo más íntimo de nuestro ser. Delante de ti, Señor, no podemos ocultar nada. Tú conoces nuestros más mínimos pensamientos, intenciones de nuestro corazón. A ti no te podemos engañar en absoluto. Estamos desnudos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, en esta tarde una vez más, casi a unos cuantos días de terminar este año que tú nos has regalado, Señor. Estamos bien convencidos de que nos hace mucho, Señor, donde tú obres en nuestras vidas. Estamos persuadidos que no somos perfectos, que necesitamos de tu gracia, sí, Señor, en todo momento. Te ruego pues que tu palabra moldee nuestras vidas, sane los corazones, perdone, Señor, nuestros pecados conforme a tu palabra. Que tú, Señor, te puedas glorificar en nuestras vidas en esta tarde, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. El tema que nos ocupa el día de hoy, hermanos, tiene como título requerimiento de una evaluación divina. Estamos ya en las fechas de los requerimientos, hermanos.
Estaba viendo yo en las noticias que están requiriendo a todas las personas que se quedaron pendientes con su revalidación en sus vehículos y están ofreciendo, ¿verdad?, un gran, pero gran descuento, hermanos. Así que si usted se quedó pendiente todavía este año y no pagó su revalidación, aproveche, porque si no aprovecha, después le van a enviar otro requerimiento pasando los meses y ya no le van a dar ningún descuento, ahora le van a hacer recargos mayores. Por eso aprovéchelo. Qué bueno, hermanos, que en esta hora no estamos hablando de los requerimientos que vienen de allá para acá. Ahora vamos a hablar acerca del requerimiento que podemos hacer de aquí para allá, de donde todo procede, de donde nada falla. O sea, vamos a hablar del requerimiento que nosotros debemos hacer el día de hoy delante del Señor. Amén. Un requerimiento, hermanos, es muy necesario. Un requerimiento como este es un requerimiento de una evaluación. Es importantísimo. Es una solicitud que debemos presentar delante de Dios continuamente. Ya ve lo que está haciendo nuestro señor presidente de la República. Él está pidiendo que constantemente se le esté evaluando para que el pueblo decida si sigue o no. Pienso que nosotros como personas también necesitamos, hermanos, de esa evaluación, que continuamente la persona o el ser por excelencia, quien no tiene defecto alguno, quien tiene un sano criterio, que nos trataría con justicia, hablando de Dios mismo, hermanos, debemos de presentarnos delante de Él continuamente y mayormente el día de hoy, para que Él nos evalúe. En muchos de los países, ciudades, cierran sus negocios porque se dedican a hacer sus inventarios, ¿sí?, a hacer sus auditorías, a ver cómo les fue durante el año y de esa manera darse cuenta si van a poder continuar o tienen que cerrar el changarro, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como seres humanos, deberíamos, hermanos, darnos un espacio también. Deberíamos de detenernos. A veces vamos corriendo tan aprisa que no nos damos cuenta que en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás. A veces, hermanos, vamos tan acelerados en la vida que realmente, hermanos, nos engañamos. Pensamos que vamos bien, porque así somos los seres humanos. Nos engañamos con mucha facilidad. Esa es nuestra naturaleza. Estamos como aquel joven que dicen que salió a cazar, pero no encontraba nada y no había nada en casa para desayunar. Así que tuvo que orar a Dios y le dijo: Señor, si tú me permites cazar algo en este día para llevar comida a la casa, yo te prometo que la mitad de lo que tú me des, la mitad será tuya. Todavía no acababa de orar, hermanos, cuando de repente vio ahí entre unas ramas atorados dos cerditos, puercos espín, y fue, los agarró, iba brincando de alegría, hermanos, para la casa con sus dos cerditos. Estaba tan feliz que no se dio cuenta, hermanos, y de repente tropezó con una piedra. Se le soltaron uno de los cerditos y lo que pudo decir aquel hombre, dijo: lástima que era el del Señor. Porque así somos tan adelantados, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. No queremos darnos cuenta, no queremos reconocer cuando hacemos mal. Dicen que es, hermanos, como el mal aliento. Todo el mundo se puede dar cuenta, menos el que lo tiene. Ese es el autoengaño. Así es, hermanos, la mentira que a veces trata de nuestro corazón. Hermanos, el requerimiento de una evaluación divina, yo quiero decirle que no es un desafío que se presenta delante de Dios, no es una presunción,
Examíname, oh Dios. No es como una falsa pretensión, una presunción equivocada sobre algo que no tenemos. No es eso. Más bien, hermanos, es una continua necesidad. Si nosotros nos comprometemos a presentarnos delante de Dios continuamente, hermanos, para que Él nos examine, nos irá mucho mejor en la vida. Lograremos mejores y mayores bendiciones para nuestras vidas y obviamente para los nuestros. Entonces la pregunta, hermanos, que tenemos tal vez en la mente el día de hoy es: ¿por qué es necesario presentar un requerimiento, una solicitud de evaluación delante de Dios? Primero, hermanos, porque tal requerimiento, tal solicitud es una prueba, hermanos, de nuestra honestidad con nosotros mismos. Cuando nosotros solicitamos a Dios que nos analice, estamos siendo honestos con nosotros mismos, aceptando la posibilidad de haber errado el camino, estando, hermanos, conscientes de que es muy probable de que hayamos fallado. Pero esta honestidad, hermanos, debe ser en virtud del reconocimiento de vivir en esta naturaleza humana, pecaminosa, que constantemente falla. Esa es nuestra naturaleza. Seamos honestos delante de Dios. Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos, hermanos, con las demás personas. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios continuamente, del poder de Dios que se ha manifestado en nuestras propias debilidades para poder avanzar. Seamos sinceros con nosotros mismos. Hermanos, una honestidad en virtud de la aceptación de las equivocaciones, de los errores que constantemente cometemos. A veces, hermanos, todavía no terminamos de corregir una cuando ya la estamos regando de nuevo. Perdónenme la expresión. Así somos los seres humanos. Por eso es importantísimo, hermanos, venir delante de Dios. Una honestidad, hermanos, en virtud de la aceptación de las equivocaciones, de los errores, pero también, hermanos, la aceptación de los fracasos. Cierto, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Pero si somos honestos, hermanos, hay batallas que las hemos perdido. Hay batallas, hermanos, en que no hemos podido salir victoriosos. Hay batallas, hermanos, donde el enemigo nos ha tomado ventaja. Hay batallas, hermanos, donde nuestra propia naturaleza carnal se ha sobrepuesto sobre nuestro espíritu. Tenemos que ser realistas, hermanos, y a veces, hermanos, simplemente basta una circunstancia adversa para que eso aflore y eso suceda. ¿Sí? Esa es la realidad. Tenemos que ser honestos, hermanos, porque Dios premia, aprueba, ¿sí?, la honestidad. No debemos ser pretenciosos delante de Dios. Somos barro, somos tierra, somos seres de barro que necesitamos la gracia de Dios. Dios, hermanos, está dispuesto a recompensar nuestra honestidad si venimos hoy delante de su presencia aceptando quiénes somos, aceptando cómo somos. ¿Sí? Se dice de un rey que estaba por entregar a una de sus hijas en matrimonio, así que convocó a todos los jóvenes de su reino para poder elegir, y a cada uno de ellos les entregó una semilla para que fueran y la plantaran en una maceta, y después del tiempo iban a regresar con su maceta, y la planta más bonita, la más agradable para el rey, ¿sí?, ese joven que llevara esa planta sería el elegido. Así que les entregó la semilla y se fueron.
No se platicaba otra cosa en las plazas, por las calles, más que la plantita de cada uno de aquellos jóvenes. Todos hablaban de ello, de lo bonita que iba creciendo y todas esas cosas. Pero había uno que estaba triste, muy avergonzado, porque en su maceta no había surgido nada, no había nacido ninguna planta y estaba muy apenado. Llegó el día donde se tenían que presentar. Llegan, ¿verdad? Todos aquellos con sus plantas muy floreadas, muy verdes, muy frondosas. Y aquel muchacho no quería entrar, sin embargo la mamá lo convenció. Él estaba muy apenado porque ¿cómo se iba a presentar con la maceta vacía? Entonces lo convenció y entró. Y cuando ya sale el rey para revisar todas las macetas, por supuesto se admiró de lo hermosas que se encontraban cada una de ellas. Sin embargo, cuando ya terminó de ver todo, se dirigió con el muchacho de la maceta vacía y le dice: la mano de mi hija te pertenece a ti. Todo fue un silencio, una admiración, una gran sorpresa. Y le dijo: porque a todos les dio una semilla, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra? Que no produce. ¿Cómo? Infértil, estéril. Nadie tenía una semilla que fuera fértil. Así que el honesto eres tú. El que ha obrado con honestidad eres tú. Y el que se llevó, hermanos, la mano de la novia fue ese muchacho debido a su honestidad. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos por el Señor? Seamos honestos, hermanos, seamos honestos, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mira, hermano, la perversidad del corazón humano es capaz de autoengañarse. Cualquier persona tiene una justificación cuando se le marca cualquier error. Se autoengaña. La perversidad, hermanos, del corazón solamente puede ser examinado y evaluado por el Señor. Nosotros no somos los mejores jueces, ningún ser humano. Por eso el salmista le decía a Dios: examíname tú, porque Dios siempre nos examina, hermanos, con justicia y además con misericordia. Él no nos va a juzgar, ¿verdad? Él no nos va a castigar. Él nos va a examinar, hermanos, para ayudarnos a corregir nuestras vidas. La perversidad del corazón humano, hermanos, por supuesto, hermanos, que tiene su retribución, pero en base a sus decisiones, en base a lo que decidimos engañosamente, hermanos, sufriremos las consecuencias. No nos engañemos, hermanos. Dice su palabra: porque Dios no puede ser burlado. Salmo 32:12: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Seamos honestos, seamos honestos. Amén. Segundo lugar, hermanos, es importante este requerimiento de evaluación de parte del Señor, porque tal requerimiento es una prueba de nuestra confianza en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Mire, desde el versículo 1 de este salmo que leímos, el salmista sabía, hermanos, quién era Dios. Era un Dios bueno. Por eso con toda confianza le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sí? David, hermanos, va al conocimiento perfecto y además a la presencia constante del Señor, sabiendo, hermanos, que Dios además es amor y que es misericordia y que él podía confiar, hermanos, en que
Dios es el único que lo podía examinar y que es el único que lo puede conocer en los niveles más profundos. Así es como nos conoce Dios. Amén. David entendió, hermanos, que no es solo que Dios lo conoce todo. Él sabía que no es solo que Dios lo conoce todo. Él podía decir, Él me conoce a mí. ¿Tú puedes decir lo mismo, hermano? Él te conoce a ti. Porque no es lo mismo entender y además proclamar que Dios lo conoce todo. Eso no es tan importante. Eso no es tan relevante en el sentido que lo estoy hablando hoy. Lo importante, hermanos, es entender y saber que Dios me conoce a mí. Olvídese del que está a su lado. Dios lo conoce a usted. Desde que estaba en el vientre de su madre, quien lo formó fue el Señor. Él lo conoce. No es solo, hermanos, que Dios está en todas partes. Eso no es relevante tampoco. Lo importante es saber que Él está en todas partes, pero está conmigo. Qué bochorno para algunos, ¿verdad? Que Dios esté ahí, en ese lugar donde usted no debería de estar, con esa gente donde no debería de convivir. Es lamentable, pero Dios está ahí. Y eso hay que entenderlo, hermanos. Hay lugares donde Dios está obligado a estar, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Sí? No es solo, hermanos, que Dios creó todo, sino entender, hermanos, que Dios te creó a ti, que eres propiedad de Dios. Él te conoce como la palma de su mano. A Él jamás, hermanos, se le puede engañar. Una confianza, hermanos, en el sentido así como de familia, por motivo, hermanos, de una relación con Él. En ese concepto debemos nosotros presentarnos delante de Dios con confianza, como te presentas con la persona de tu familia, ¿sí? Con la que mejor te sientes, con la persona a quien le puedes contar todo. Bueno, sí habrá, yo pregunto, ¿sí habrá alguien a quien se le pueda contar todo? Yo no creo ya, hermanos, a estas alturas. Está como los hermanos, ¿no?, que estaban en una fiesta de Navidad. Vamos a ponerle que era de Navidad. Ya ve que después llega el rato, ya no haya ni uno que platicar, ¿no? El chiste es pasar la noche. Y bueno, hermano, a ver, tú platícame, ¿a poco tú no tienes ninguna tentación? ¿No tienes ninguna debilidad? Como alguien me dijo un día a mí, ¿verdad? Me preguntó, oye, hermano, ¿y a poco usted nunca ha tenido una resbalada? Y luego me adelantó, antes de que yo contestara, dijo, yo sí, pero ya Dios, ya pasó. Y nada, que después de repente lo voy descubriendo. O sea que estaba preparando el camino. Yo era diácono de la iglesia, ya sabía por dónde iba. Sí, entonces estaban los hermanos y ahí tratando de en confianza sacar a flote sus debilidades, ¿no? Dijo, no, hermano, pues fíjese que sí, yo de repente me echo un cigarrito. Y el otro, pues ya en confianza, dijo, no, ¿qué crees? Pues yo de repente se me salen unos disparates, sapos y lagartijas, maldiciones y de todo. ¿A poco? Si te ves bien cristiano y cantas bien bonito. Y empezaron ahí todos, ¿no? Y yo no estaba calladito, hermano, no quería decir nada. Bueno, ¿y tú qué? Le dijeron, ¿tú a poco tú no tienes nada? No, sí, dijo, yo soy bien chismoso, dijo. Y ya no aguanto por ir a chismear todo lo que acabo de oír aquí. Ya no hay, hermanos. No le confía a nadie. Mejor confiéselos al Señor, hermanos. A Él sí, Él no es chismoso. Él no descubre nada, hermanos. Él trata de una manera, hermanos, individual. Claro, si no se arrepiente, el Señor tarde o temprano va a sacar a la luz lo que se hace en la oscuridad. Por supuesto que sí. Pero Dios primero trata contigo de una manera personal. En ese sentido, hermanos, debemos de venir con confianza delante de Dios y de examíname. Yo le invito a que en esta tarde, hermanos, vengamos delante de Dios con esa confianza. Examíname, Señor.
examíname. Confianza, hermanos, en el sentido de tener esperanza y seguridad que Él va a responder, pero de una forma favorable para nosotros. Porque ya le dije, hermanos, Dios, hermano, no lo va a avergonzar jamás si venimos confiándole y confesándole a Dios nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades. Él jamás lo va a hacer. Confianza, hermanos, en el sentido de esperar, discreción y además prudencia en cualquier asunto, hermanos, que nosotros le confiemos a Él. Él jamás nos va a dejar en vergüenza delante de la gente, hermanos. ¿Sí? Alguien un día estaba tratando de obligar a su marido, hermanos, para que le confesara cosas que ella no sabía lo que había hecho. Le dije, pues si ni te conocía a ti, mija, en ese entonces de que yo no conocías, ¿cómo te voy a confesar cosas que ya el Señor perdonó? Porque, hermanos, dice la Biblia que Él, cuando nosotros venimos, Él agarra nuestros pecados y los lanza a lo profundo de la mar y dice, oiga bien, y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué permitir que alguien quiera venir a tratar de recordarlos, sacarlos de lo profundo de la mar? Dios no es así, hermanos. Dios no es así. El Señor perdonó nuestros pecados. Amén. En el sentido, hermanos, de encontrar esa discreción, esa prudencia de parte de Dios cuando nosotros venimos delante de Él. Podemos venir confiadamente el día de hoy delante del Señor. Podemos venir ante su presencia incluso con regocijo, confiando en que el Señor obrará con misericordia. Bendito sea su nombre. Por último, hermanos, este requerimiento es una necesidad. Esta evaluación es una necesidad. Esta solicitud delante de Dios hoy es una necesidad, como una prueba, hermanos, de nuestro buen anhelo. ¿Sí? Porque el propósito de David, al decirle examíname, analízame, el propósito era al decirle al Señor y guíame por el camino eterno. O sea, una vez que el Señor nos revisa, nos analiza, el fin, hermanos, es que el Señor nos ayude a corregir, a enderezar nuestros pasos, a mejorar nuestra forma de caminar y guíame por el camino eterno. O sea, hermanos, como un anhelo de rectificar, de corregir los errores. Ese es el propósito, hermanos, de venir delante de Dios y ponernos en la balanza. Póngase en la balanza el día de hoy solito, hermano, que al cabo nosotros ya sabemos el resultado y la forma en que Dios va a obrar. Pero vengamos, hermanos, con la intención, con el anhelo, con la determinación de rectificar, de corregir los errores. Por eso es que muchos no vienen, hermanos. ¿Qué es lo que lo detiene a la persona a veces de venir a Dios? Eso, el amor, el sabor que le tienen al pecado. Por eso la gente no viene. Por eso la gente no se acerca. Anhelo, hermanos, de restaurar cualquier cosa que se haya dañado. Porque eso siempre yo he dicho, hermanos, que el arrepentimiento es restauración. El arrepentimiento es restitución. O sea, déjeme se lo explico. Cuando una persona realmente se arrepiente de sus pecados, procura restaurar todo y procura restituir todo. O sea, las obligaciones con las que no cumplía, lo empieza a hacer. Lo que había perjudicado, lo que había dañado, procura restaurarlo. O sea, viene y pide perdón. O sea, no es cierto, hermanos, cuando alguna persona se dice creyente, se dice cristiano y vive disgustado incluso con sus propios familiares. Eso no es verdad. A esa persona no le ha brillado la luz de Cristo. Porque si Dios es perdón, ¿verdad? Debemos perdonar. Eso es definitivo, hermanos. Eso es lo que produce realmente el perdón de Cristo en el corazón. Eso es lo que produce inmediatamente
Amén. Ese anhelo de rectificar, de corregir, de restaurar cualquier cosa que se ha dañado. ¿Sí? Luego, hermanos, inmediatamente, cuando yo me convertí, hermanos, inmediatamente se vinieron a mi cabeza todas esas personas a las que yo en su momento, en mi ignorancia, por vivir apartado del Señor, ofendí, incluyendo a mi propio padre. Yo les he platicado que era un irresponsable, hermanos. Jamás de los jamases yo aportaba un peso en mi casa. Y desde el día que yo me convertí, hermanos, nació el anhelo de ser mejor hijo, de pedir perdón, de corregir. Porque corregir no es nada más ir y pedir perdón, es hacer lo que dejaste de hacer, es cumplir con las responsabilidades que abandonaste. Como los cristianos, hermanos, yo a veces que me topo con hermanos que dejaron hijos en otras partes, y yo aprovecho, hermanos, para si hay alguna dama o algún varón que se casó con alguien que ya tenía hijos, hermanos, sean responsables los dos. Tienen una responsabilidad delante de Dios si están arrepentidos. ¿Qué silencio, hermanos? ¿Acaso pisé muchos callos? Porque esa es una responsabilidad. Cuando usted se casó con esa persona, si ya lo sabía, no fue un engaño. Usted estaba aceptando el compromiso. Y eso es el arrepentimiento, hermanos. Por eso es que le digo, estas cosas a veces son complicadas, son difíciles. Por eso es que la gente no viene. Porque el Señor, si nos examina, encuentra. El anhelo, hermanos, debe ser así. El hecho de restaurar, de corregir, eso es importantísimo. Amén, hermanos. El anhelo, hermanos, de vivir fortalecido espiritualmente. ¿Cómo nos hace falta fortalecernos espiritualmente, hermanos? Qué bonito nos vemos en domingo, hermanos. Eso habla de que pues nos gusta venir el domingo. Pero los que no vienen el jueves se deben de dar una vuelta. ¿Cómo cuesta darle a Dios, hermanos? Porque este es el día del Señor, hermanos. Mal haríamos si no venimos. Este es el día de Él. Se lo robaríamos si no venimos. Lo que le damos es entre semana. ¿Por qué la gente a veces no puede venir? Porque les hace falta fuerza espiritual, les hace falta convicción, les hace falta determinación, les hace falta compromiso con Dios. Y hay mil excusas, hermanos, para decir, por eso no pude venir, por eso no puedo. Podemos presentar todos tenemos excusas. ¿Cómo nos hace falta venir delante de Dios, hermanos, honestamente, con el buen anhelo de decir, Señor, fortaléceme? Pero deje usted, hermanos, cada vez que usted deja de asistir al culto de oración o de adoración o de célula o lo que sea, cada día que pasa y que usted no dobla sus rodillas para venir delante de Dios, aunque sea por un instante, pedir su gracia y su ayuda, hermano, es, hermanos, como el virus que sigue carcomiendo su fuerza espiritual. Cuando menos piensa, hermanos, ya no puede. Por eso otra vez, hermanos, mis recomendaciones: tenga cuidado en los compromisos que usted adquiere semana a semana y que le impiden venir a los cultos. No es lo mismo, hermanos. No sé cómo sobreviven de domingo a domingo, ¿sí? A menos de que tenga su propio devocional diario con el Señor y que en su corazón siempre existe el deseo de estar todos los días. Porque si usted tiene un devocional pero en su corazón no existe esa necesidad, ese anhelo de estar en la casa de Dios todos los días, ahí no va a suceder nada. Y si usted tiene en su corazón ese anhelo, hermanos, tarde o temprano Dios lo va a sorprender, dándole un mejor negocio, un mejor trabajo. El Señor lo puede hacer. Póngalo en su corazón y guárdelo ahí, el Señor hará lo que tenga que hacer. Anhelo, hermanos, de estar preparado siempre para la eternidad. Si venimos delante de Dios, hermanos, el día de hoy, es bien importante pedirle al Señor que limpie nuestras vestiduras, porque seguramente alguna mancha
habrá de encontrar el Señor en nuestras vidas. Mancha que solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar. Sí. Y debemos de venir delante del Señor. O sea, hermanos, requerimiento, hermanos, así como esa prueba de ese buen anhelo de reconciliación, Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire todo lo que puede haber en el corazón, hermanos. Fíjese bien que Pablo le está hablando a la iglesia de Efesios, de los efesios, cristianos, que incluso, hermanos, gozaban, así como la iglesia de Corinto, de los dones espirituales y grandes ministerios para que fueran instruidos todos los creyentes. Sí. Gente que estaba enseñada para mantenerse y promover la unidad entre todos ellos. Sin embargo, mire lo que dice Pablo a esta iglesia: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es la clave, hermanos, de la reconciliación. Si vamos a venir el día de hoy delante del Señor para que nos examine, vengamos con ese buen anhelo de mejorarlo todo, de corregirlo todo, de reconciliarnos los unos con los otros. Esta es la clave, hermanos. La clave para la reconciliación, hermanos, es dejar fluir de nuestro corazón nuestra verdadera esencia, la benignidad, esa virtud que debemos todos de Dios, porque Dios es benigno. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que gozar de su naturaleza. Debemos estar bebiendo de sus virtudes como Padre. No permitamos, hermanos, que esa virtud se opaque, se ensucie con malicias, con malos sentimientos, con amarguras, con tristezas, con resentimientos. Somos seres humanos, entendámonos unos a otros. Mientras estemos en esta naturaleza y viviendo en esta tierra, la posibilidad de ofendernos y lastimarnos es segura. Dicen de un náufrago, hermanos, que fueron a rescatar. Cuando lo encontraron, se dieron cuenta que había 3 chozas. Se sorprendieron, dijeron: pues ¿cuántos habrá? Ya cuando llegaron y hablaron con la persona, le dijeron: oiga, ¿y por qué 3 chozas? Dijo: no, pues es la casa donde vivo. Y la otra, dijo: es la iglesia donde asisto. Y la otra dijo: es la iglesia donde asistí antes. O sea, mientras estemos en esta naturaleza, hasta nosotros mismos, hermanos, con nosotros mismos estaremos inconformes. Entendamos eso, por favor. No porque usted haya discutido con sus hermanos menores, carnales, dejaron de ser sus hermanos. La misma sangre correrá en sus venas, siempre. Aunque usted, hermano, se resienta y se disguste con alguno de sus hermanos en la fe, la sangre de Cristo es la única que puede limpiar a ambos. Y el mismo Espíritu es el mismo que los puede acercar a la cruz del Calvario. Nada más, no hay otra. Por eso, hermanos, dejemos que fluya esa verdadera esencia. ¿Por qué se empeña el ser humano a hacer mal que lo han ofendido? Yo me he dado cuenta, hermanos, que la gente que más nos ofende, que más nos agrede, llega el día, hermanos, es a la gente que más apreciamos. Inevitablemente. Sí. Porque hay que echar mano de la virtud
máxima, hermanos, que viene de parte de Dios, la misericordia. Seamos misericordiosos, hermanos. Seamos misericordiosos. Amén. Siempre le diré, siempre le predicaré que los creyentes, hermanos, no estamos buscando lo que es justo. Eso jamás. Siempre estaremos persiguiendo lo que es correcto, aunque lo que es correcto, hermano, no sea lo que sea justo para nuestras vidas, porque ese no es el evangelio. El Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. Dice que debemos orar por los que nos maldicen, y además los debemos de bendecir. ¿Cuánto más, hermanos, nuestros hermanos en la fe, por favor, por Dios? Que a veces les aplicamos la ley del hielo y les ponemos la cara de balón ponchado cada vez que los vemos. Sonríale que Cristo le ama, hermanos. Usted también en un momento ha pasado por eso, por su propia naturaleza, hermanos, que nos traiciona. La clave, hermanos, de la reconciliación es esta: dejar que fluya de nuestro corazón esa verdadera esencia, practicando la máxima virtud de la tolerancia, como lo es la misericordia, pero sobre todo, hermanos, ofreciendo con sinceridad el don, el regalo que constantemente todos aquí necesitamos: el perdón. El perdón. Dice: y perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué hemos de negar, hermanos, lo que todos necesitamos día a día? ¿Por qué hemos de negarle a la persona, hermanos, que a lo mejor ni lo pide? Porque escuche, hermanos, hay gente que no se atreve a pedir perdón, aunque haya ofendido. Estaba de camino para acá, hermanos, cuando estaba escuchando una predicación en el 91.1 y estaba hablando acerca de José el Soñador, los personajes favoritos de los cristianos, personajes bíblicos. Y él estaba hablando, hermanos, acerca de los hijos que le nacieron a José en Egipto. Uno de ellos se llamaba, ¿cómo? ¿El primogénito? ¿Cómo? No escucho. Manasés. Y ya. No me grite tampoco, hermano. Así no. Manasés, hermano. ¿Y el otro cómo se llamó? Efraín. Fíjese bien, hermanos. Todos sabemos, hermanos, que cuando José el soñador fue vendido como esclavo tenía 17 años. Era un jovencito, pero tenían los principios morales, hermanos, virtudes divinas en su corazón, bien establecidas, bien formadas. ¿Cómo aprendió esas cosas? Y además, toda esa instrucción seguramente que recibió de su padre, hermanos, lo llevó a tener experiencias sobrenaturales con Dios, a tener esa revelación acerca de su futuro. Tremendo. Seguramente, hermanos, escúcheme, porque había un padre, hermanos, que lo instruía constantemente en la palabra y en la necesidad de buscar la presencia de Dios. Pero sus propios hermanos, los incluso mayores de edad, los que deberían de darle protección, tomaron la decisión de traicionarlo y de venderlo. Escúcheme, por envidia. Dicen que la envidia no es mala, hermanos, cuando es canalizada bien. Así dicen los que hablan de esa forma de pensar. Dice: mira, si tú tienes envidia de un vecino que se compró un carro del año, está bien, no pasa nada si la canalizas bien. Si la canalizas mal, vas y le rayoneas el carro. Y la otra forma, dice, es que empiezas a ahorrar. Empiezas a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y finalmente vas a tener para comprarte un carro. Eso es una buena envidia. Eso dicen ellos, pero no se crea. La Biblia dice, hermanos, que nosotros hagamos morir la envidia. Entonces, hermanos, resulta que a los 30 años me llamó mucho la atención eso, hermanos. ¿Cuántos años? De 17 a 30, ¿cuántos años son?
¿Cuántos años son? Otra vez repítalo, por favor. A los 13 años de mi conversión, el Señor nos sacó a la hermana Oli y a mí al ministerio. A los 13 años. Y no me pregunte por la escuela que pasamos. Estábamos recordando ayer, ayer o antier, ahí dando testimonio de la escuelita por la que Dios nos tuvo que pasar. Sí. A los 13 años. Mire todo lo que tuvo que pasar, hermanos, para cuando José llegó, hermanos, a ser el segundo de Faraón. Tuvieron que pasar 13 años. Voy a investigar a ver qué significa eso. Y si me puede ayudar también hágalo. Pero el punto es, hermanos, es que, mire, primero estuvo en la cisterna y después estuvo en la cárcel, injustamente. Le recuerdo otra vez, hermanos, los hijos de Dios no avanzamos buscando lo que es justo, sino lo que es correcto. Él no había cometido ningún ilícito, no había cometido ningún pecado, pero lo justo para José era que pasara por la cisterna, que estuviera en la cárcel para poder llegar al palacio. Y dicen, hermanos, que el hijo Manasés que le nació, le puso él el nombre Manasés, el que hace olvidar. El que hace olvidar. Y luego en segundo, Efraín, que habla de la prosperidad, del fruto, de la abundancia, que habla de la bendición. Escúcheme por favor, no puede haber bendición si no hay un Manasés primero, si no olvida, si no perdona. Su corazón se le podrirá de amargura, de resentimientos y de dolor, ¿sí? Y nunca va a poder disfrutar de la verdadera bendición de Dios. ¿Cómo hace falta, hermanos, practicar para la reconciliación, verdad? Ofreciendo ese don, pero de forma sincera, hermanos, ese don, ese regalo que todos constantemente necesitamos, el perdón. Perdone, hermanos, perdone, perdone a quien le haya ofendido. Ya, por favor. Si hay gente que si yo hice un hoyo, lo escarbé y ahí enterré todo, sí, pero después lo anda sacando otra vez. No, así de plano ya, hermanos. Definitivamente, perdone de todo corazón. Porque mire, hermano, como dijo mi pastor un día, si no perdonas al que te ha ofendido, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará. Ese texto se lo aplicó a una familia. Y nos dijo a los hermanos que íbamos con él: sacúdanse sus zapatos, hermanos, y su pantalón. No se lleven de esta casa ni el polvo, porque en esta casa Dios no tiene nada en su palabra. Cuando no hay la capacidad de perdonar, hermanos, en la Biblia no hay nada para usted. Nada. Nada. Es perder el tiempo con usted. Mejor perdone. Y usted se está engañando solo. Se está autoengañando, pretendiendo que está viviendo una vida cristiana y realmente no lo es. Porque el cristianismo, hermanos, implica perdonarnos los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Hermanos queridos, si ustedes me conocen, la mayoría, con la excepción de los más nuevos, pero la gente se conoce, hermanos, si usted es observador y es listo, la gente se conoce perfectamente en su forma como habla, sabe quién es, ¿sí? Sin embargo, hermanos, muy a pesar de que me conozcan, que entiendan mi forma de hablar, que entiendan mi forma de expresarme, que incluso, hermanos, entiendan mis reacciones propias como ser humano, porque soy pastor, hermanos, pero soy un ser humano que probablemente cargo con muchas más debilidades que usted que está ahí, porque sigo aquí todavía, sí. Y probablemente, hermanos, a pesar de que me conozca, porque así suele suceder. Mire, vayan pasando, muchachos, porque no quiero que me vayan a
a distraer ahorita poquito, pásenle. Y si quieren, como lo hacen los predicadores, tóquenle ahí el piano. Nada más el piano, Tavo, Así le hacen los predicadores, hermanos. No sé por qué le harán eso, pero como que a mí no me gusta mucho, porque como que se distrae un poquito más, pero tócale, no le hace. Mire, le estoy diciendo estas cosas, hermanos, y se las estoy diciendo de mi corazón, porque yo no quiero terminar este año con ninguno de aquí, por lo menos los que están aquí, resentido conmigo. No debe haber nadie. Le dije a una persona que me conoce, por lo menos, hermanos, más de 20 años. Sí. Precisamente por el tiempo que tengo de pastorearla a esta persona, yo entendí que había la confianza para hacerlo. Sí. Y mi palabra fue: usted no es una niña, usted ya no es una niña. Y Pablo, hermanos, en la palabra de Dios dice que no seamos niños espirituales. ¿Qué tiene de malo que un pastor le diga ya no se comporte como niño, si la palabra se lo dice? Sí. Pero bueno, déjelo así. Yo traté de tener un diálogo, pero la persona está ofendida conmigo. Yo le he invitado una y otra vez, todavía hoy en la mañana, pensando en esto que iba a hablar: necesita usted pasar por mi oficina, necesitamos arreglar, acérquese. Sí. Hermanos, nunca va a ser la intención de sus pastores ni de la familia pastoral cualquier cosa que se haga o que se diga con la intención de lastimarlo, de ofenderlo, jamás. Usted se puede cuidar la espalda de otros, pero de sus pastores y de la familia pastoral jamás, jamás. Porque la familia pastoral, desde que llegamos a este lugar, hermanos, estamos para protegerlos con nuestras oraciones y dar la cara y la vida por ustedes. Y lo estamos haciendo. Nos estamos gastando, nos estamos acabando por ustedes y con ustedes. Entonces quítese eso de su cabeza, por favor. Pero si con todo eso, hermanos, fue tan grande el daño para alguno de ustedes, aquí de frente, y si usted quiere puede ir a su casa si hay alguien que lo necesita. Yo no quiero pasar esta fecha sin pedirles perdón. Necesito que me perdonen, porque yo quiero seguir predicándoles y verlos así a la cara, como lo hago siempre, mirándolos a la cara. Yo no les escondo nada, hermanos. Siempre puedo verlos a la cara, y ahí los estoy esperando siempre a todos cuando ustedes llegan. Sí, perdónenme de todo corazón. Yo quiero que usted sepa eso. Nunca jamás es la intención. Sí. No tiene por qué estar herido ni resentido, menos los que ya están viejos aquí junto conmigo, que saben quién soy, me conocen perfectamente. Sí. Yo tengo cuidado con los nuevecitos, que a veces no entienden, no saben quién es su padre espiritual todavía. Por eso a veces trato de ser cuidadoso. Pero con ya los viejos, hermanos, por favor, con su resentimiento usted está alimentando una fiera que se le va a echar en su contra y en contra de los suyos. Cuando usted quiera que sus hijos vengan al Señor, ya no van a querer, porque ese es el concepto que usted le está dando de la vida del Señor y de la iglesia. Así que yo le pido que se pongan de pie, hermanos, y con esta reflexión, con la sinceridad de su corazón, hermanos, venga delante de Dios junto conmigo y digámosle: examíname, oh Dios, examíname. Permita que Dios lo evalúe, que lo examine. Él es el único, hermanos, que puede tratarlo de una forma favorable, que le beneficie. Mientras cantamos, mientras adoramos a Dios, si hay alguien que necesita venir al altar y decirle a Dios así, con esa confianza: examíname, oh Dios, salga de su silla y venga al altar.